Bien, Pablo, vamos a meternos en una cuestión que tiene que ver con el sector agropecuario, ¿sí? Agrícola ganadera, Ujú. porque, bueno, tenemos algunas consultas para hacerle a Horacio Salaberry, que es el presidente de Carvap y que tiene la gentileza, una vez más, de atendernos en esta mañana del centro. Horacio, ¿cómo le va? Buen día, aquí Pablo, Eduardo, lo saludamos. Muchas gracias por atendernos. Buen día, un gusto saludarlo. ¿Cómo están ustedes? Bien, 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 bien. Horacio. Bueno, la primera pregunta que queremos hacerle tiene que ver con, ¿hay alguna confirmación por parte de la mesa de enlace de un paro para el 13 de julio? Digamos, ¿ustedes ya tienen alguna información, algo concreto? Sí, por supuesto. El día 13 va a haber una jornada que se llama Jornada de Demanda, donde se van a realizar un cese de comercialización tanto de granos como de ganado. Ajá. Así que eso está, hoy por hoy, está directamente ya realizado o anunciado por la Comisión de Enlace, y Carvap adhiere como miembro de CRA dentro de la mesa de enlace. Exacto. Ujú. Horacio, ¿y a qué obedece, digamos, esta jornada de reclamo? Mira, tres o cuatro cosas. Básicamente, la situación del país. En la idea, esto fue dado la semana pasada, el día miércoles de la semana pasada. En realidad hay una situación institucional muy compleja donde la idea es pedirle a la coalición gobernante que realmente deje de lado las fricciones que se están dando y realmente trate de enderezar desde el punto de vista político y económico el rumbo del país, por un lado. Después las cuestiones que tienen que ver con la faltante de gasoil, las situaciones que tienen que ver con la presión tributaria, la cuestión de la Corte Suprema de Justicia, en que mete una ampliación de casi a 24 miembros, que es lo que se piensa hacer. Digamos que tiene una cuestión institucional a nuestro entender grave. Tiene que ver con la idea de levantar la mano y decir, mire señores, el rumbo económico que lleva el país, y esto hoy cada día empieza a ser Sí. más evidente, Ujú. ¿no es cierto? Más evidente los inconvenientes tipo de estrés, de tipo cambiario, que le llaman hoy. Casi hay, digamos, una situación cambiaria muy delicada, una situación de la inflación casi, digamos, espiralizada en términos técnicos. El tema del combustible que no deja digamos, que no termina de regularizarse. Entonces, me parece que aquellos que están en el gobierno, que ganaron las elecciones, que hicieron un mensaje en su momento hacia el país, hoy tienen la obligación, por lo menos, de armonizar políticamente para que eso tenga un resultado económico, ¿no? No hay medidas económicas que sean exitosas si no hay un acuerdo político. Sí, sí, más o menos los reclamos que se vienen planteando en los últimos tiempos, ¿no? Eh, Como decía, ¿no? La falta de combustible, un dólar estable, aflojar con la inflación. Creo que esto ya no es una cuestión básicamente sectorial. Hoy Ujú. es un clamor el tema de la inflación, básicamente, ¿no? Y usted sabe que a ver, las inestabilidades políticas producen efectos económicos, esto así de Sí. claro. Hoy tenemos una nueva ministra y todavía no sabemos si esta ministro responde de alguna manera a un acuerdo entre el presidente y la vicepresidente. Estamos hablando de una situación delicada. Hablar en un país que la vicepresidente supuestamente tiene más poder que el presidente y gobierna y coloca ministros, y no hay acuerdos y hay tironeos y hay chicanas, como hemos visto el otro día en distintos actos. Digamos, no es una situación normal y que se debería darse. La situación debería ser que el presidente de la República, quien encabeza el Poder Ejecutivo, por supuesto que tendrá que tener la anuencia dentro de su alianza de gobierno, pero hoy eso no aparece. Y al no aparecer tenemos los fenómenos económicos adversos para la economía argentina que estamos teniendo hoy, ¿no? Entonces, un poco esa es la idea. La idea es decir, señores, hay que mirar bien qué está pasando en el país y hay que tratar de tener la intención política de gobernar. Digamos que, ¿qué opinión le merece, Horacio, bueno, el hecho de la designación de Batakis? Sí, porque, bueno, ayer charlando, por ejemplo, con algunos integrantes de la Asociación Rural de Chivilcoy, bueno, encendían una luz, sí, de alerta, teniendo en cuenta algunas medidas que ya había tomado como ministra de la provincia de Buenos Aires. Así es. Bueno, yo como
miembro de la mesa directiva, en su momento era tesorero, y después como presidente de Carvam, estuve a cargo, y como contador, estuve a cargo de las negociaciones desde el punto de vista tributario con la entonces ministra de Provincia de Buenos Aires, Batakis. En realidad, la trayectoria de Batakis dentro del Ministerio de la Provincia de Buenos Aires en relación al sector fue un revalúo de más del 2000% en promedio. Hubo revaluaciones más altas desde 2012 cuando se hizo, que lo hizo por decreto en realidad, porque en la Cámara de Diputados era tan el incremento que no logró el resultado, digamos, que los legisladores se lo aprobasen. Entonces lo tuvo que hacer el gobernador por decreto, y después creó el impuesto a la transferencia gratuita de bienes y creó también el impuesto inmobiliario complementario. Digamos, desde el punto de vista tributario, por lo menos, en ese momento tenía grandes diferencias con nosotros por la característica de los impuestos que ha colocado, y si no ha modificado su visión sobre esto, nosotros entendemos que no es para el sector, por lo menos, nada halagüeño la llegada de la ministra Batakis. Horacio, y con respecto, volviendo a lo anterior, ¿no? Que estábamos charlando en relación a este cese de comercialización, ¿cuál es la situación hoy en cuanto al combustible? Que me parece como que el combustible termina siendo así como el detonante, ¿no? Porque si ya se venía con algún malestar en relación a otras cuestiones, el tema del combustible que hoy se necesita, ¿sí? El país lo necesita para su producción, lo necesita, bueno, para su abastecimiento, ¿termina siendo un poco también el detonante? Mire, hay una sumatoria de cosas. En el caso del combustible es un caso realmente increíble lo que ha pasado, en el sentido de que es un nivel de improvisación el del gobierno alarmante. ¿A qué me refiero? El año pasado, la Cámara de Diputados, por un proyecto de Máximo Kirchner, firmado por otros diputados, inclusive diputados de Santa Fe, donde la industria del biodiesel tiene un desarrollo extraordinario y es exportadora de eso, que firmaron un proyecto en el cual se reducía el uso del biocombustible. Para que la gente entienda, el biocombustible es el combustible que se hace en base a soja, maíz y caña de azúcar. Quiere decir que nosotros somos productores, e inclusive somos exportadores de ese combustible. Sí, sí. Al reducir del 10 al 5 el corte significa que es dentro de un 100% del combustible, 95% es en base a petróleo, 5% biodiesel en este caso. Esto, al bajar del 10 al 5, produjo una merma en la producción de 700.000 metros cúbicos de combustible, que son los que hoy están faltando. Significa que vamos a tener que importar 12 barcos de combustible, que son 600 millones de dólares. Ahora, el otro día, hace una semana, el presidente manifiesta que están tratando de resolver la situación y que van a aumentar el corte del 12,5% al 15%. Entonces, uno se alarma en el sentido de que el año pasado, gracias a todas las críticas que se dijeron que no era, digamos, razonable cortar la producción de biodiesel porque esto se iba a necesitar, y hoy la solución del mismo gobierno es lo que redujo a 5, pasarlo al 15. Entonces, es un tema muy difícil de abordar desde la producción, esta falta de previsión, este estado de inestabilidad que producen todo este tipo de cuestiones. Usted hoy no hay una previsión en el transporte y no hay previsión en los laboreos rurales, porque hoy usted puede tener gasoil y mañana no. Sí, y ni hablar del norte del país, ¿no? Ni hablar del norte del país, que en realidad uno tiene que solidarizarse un poco, digamos, o bastante, diría yo, un poco con los productores y con los transportistas del norte, que están sufriendo realmente. El otro día yo fui a una fábrica de alimentos balanceados que nos provee a nosotros, y un camión que tenía que traer sal, directamente, que es una base para armar el alimento, no había salido de la salina porque no tenía combustible. Claro. Esa es la realidad de hoy, ¿no? Y sí, un poco de desabastecimiento, y por otro lado se nos van a encarecer los productos, ¿no? Bueno, lamentablemente ha habido hoy un gasoil que empezó en 134 pesos, hoy está arriba de los 215 pesos. Claro. Y aún con faltante. Sí. ¿No? O sea, Sí. a ver, cuando se generan este tipo de faltantes, aparecen de alguna manera con otro precio, aparece en la mercadería, ¿no? Pero esto ha sido común no solo en el combustible, esto se da en todos los elementos de la economía, ¿no? Lamentablemente es así. Y en el gasoil es a ver, nunca ha faltado gasoil. Hubo una crisis hace unos años atrás, unos 5 o 6 años atrás, pero no de esta magnitud, y que no termina en resolverse
y que no termina de dar previsibilidad tanto al transporte como a todo lo que es la producción, ¿no? Claro. Exacto. ¿Y cómo viene esta producción, Horacio? Sí, porque ahora estamos en el momento del trigo, estamos en el momento de la cebada, por nombrar los dos cultivos de invierno más importantes. ¿Sí? ¿Y cómo arrancó en tal sentido la siembra? Mire, la cebada, bueno, estamos teniendo un inconveniente climático, ¿no? Hay Sí, Claro. una seca profunda Sí, en este sí. momento y eso que estamos en invierno, ¿no? Pero realmente ya llevamos creo que alrededor de 45 días sin ninguna lluvia sí, es y no verdad, se sí. avisora demasiado hacia adelante. En el caso, esto va a complicar un poco todo lo que es la siembra por el momento. Los analistas hablan de que vamos a producir 1,5 millones menos de toneladas y no solamente por la cuestión de la sequía, sino por la falta de previsibilidad, digamos, por faltantes reglas claras que no hacen, digamos, que se abone de alguna manera el interés por la siembra de trigo. Tal vez aumente un poco en el sudoeste la siembra del alfalfa, pero no perdón, del alfalfa, de la cebada, pero no del trigo, lamentablemente. Porque en realidad, si las reglas fueran claras en la comercialización, las reglas fueran estables, nosotros podríamos haber hecho casi 8 millones de toneladas más. Argentina lo podría haber hecho y los mercados hoy están ávidos de todo lo que es alimento y energía, ¿no? Ujú. Argentina tiene una posibilidad histórica producto de esta desgraciada invasión de Rusia a Ucrania y no la estamos aprovechando. Sí, sí, sí. Sí. ¿La cebada también tiene retenciones, Horacio? No, No. Por eso no. algún productor se vuelque a hacer cebada y deje el trigo, Exactamente. ¿no? Exacto. Y bueno, son cuando usted excede con impuestos, pasa eso. El impuesto es lo contrario a la inversión. Entonces, cuando usted se excede en los impuestos, empieza a este tipo de Sí, cuestiones, ¿no? aunque de todas maneras el volumen de comercialización no es el mismo. No, por supuesto. No, no, ni hablar, Comparado con no, trigo, no, por con supuesto, soja. no. Sí, No, no, por supuesto. El trigo hoy está teniendo una producción de casi 20 millones de toneladas. Claro, claro. No, no tiene nada que ver con la cebada además es un circuito chico, muy vinculado a algo a la exportación y lo otro es muy vinculado a la producción de la cerveza. Claro. O sea, sí, las sí, sí, sí. malterías grandes están todas en el sudoeste donde se produce la cebada, ¿no? Es Sí, un sí, tema sí. totalmente distinto. Lo único que tiene que ver que tiene climatológicamente y en el proceso biológico del mismo del trigo, prácticamente en la misma época, nada más. Nada más, claro. ¿Esperan algún gesto, digo, de la nueva ministra de Economía? ¿Sí? Siempre ingresa algún funcionario, es como que, bueno, quiere cambiar un poco las cosas, tratar de, a ver, que haya un mayor contacto con algunos sectores que por ahí hoy están más disconformes. ¿Sí? ¿Espera algún gesto o no? Mire, en realidad nosotros siempre hemos sido proclives al diálogo. Ahora estamos al aguardo también porque aparentemente habría como una fusión de ministerio posiblemente, ¿no? En eso estamos un poco alerta que se fusionaría producción a nivel nacional, ¿no? Sí, sí. Producción con agricultura, ganadería y pesca. Así que bueno, eso lo vamos a tener que ver. En el tema de la ministro, realmente no sabemos cuál ha sido su intención y cuáles son las medidas que tiene en carpeta y si tiene la intención de convocar o seguiremos tratando de manejarnos con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, ¿no? No Está lo bien. sabemos. Sí, sí, es cuestión de esperar alguna señal, simplemente. Es que claramente es así, ¿no? De la manera en que se va el otro ministro, la manera que entra este ministro, siguen las fricciones políticas. Vuelvo a insistir, si no hay solidez de alguna manera política, de acuerdo entre la coalición gobernante, es muy difícil transitar esta transición que es muy larga hasta las elecciones del año que viene. Sí, Y el desmoronamiento de las variables económicas es diario hoy. sí, sí. Básicamente, Lo concreto. básicamente estamos con una casi 65.000 millones de dólares tomado al tipo de cambio oficial en deuda del ELIC, deuda en pesos. Y a veces escucho a un funcionario hablar que decir que no, pero es en pesos, sí, en pesos. Y lo que tienen deuda en pesos hay que pagar la deuda en pesos. Sí, Esto es sí, sí. así. Y si no se emite, claro, porque parece que no sirve en dólares, en pesos, sí, pero hay que pagarla en pesos. El otro día se pagó una tasa altísima para renovación. Digamos, a ver, lo que los bancos le prestaron al Estado el otro día para la renovación de la LELIC, no se lo prestan al privado. Para ser claro, el dinero que está puesto en el gobierno por la toma de LELIC, no le falta al sector privado para invertir.
Entonces, generar inversión sin crédito es también muy difícil. Sí, sí, sí. O sea, lo concreto que cuando hablaba de a la espera de alguna señal, ¿no? Mientras las cosas sigan así, el paro sigue firme y se va a llevar adelante. Así es, así es. Bien, Por el momento no hay, digamos, condiciones que hagan para que no se realice el cese de comercialización. Bien. perfecto. Bueno, seguramente con esto lo que se busca es demostrar la disconformidad, ¿no? Para con estas De medidas. alguna manera, exactamente, es visibilizar, es levantar la mano y decirnos que creo que, vuelvo a insistir, ya no es una cuestión de, porque nosotros tenemos contacto con muchos sectores de la comunidad también, ya no es un reclamo propio sectorial, Ujú. creo que es un reclamo mucho más amplio de la sociedad. Hay un estado de angustia y de preocupación por la inestabilidad económica que es preocupante. Y uno lo siente y lo sentimos nosotros como ciudadanos, por supuesto, y todos nosotros, ¿no?